Amigas, amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a su programa pionero en rendición de cuentas, Tungurahua tiene la palabra. Esta noche nos acompaña la doctora Betty Carrillo, asambleísta por la provincia. Doctora, muy buenas noches, bienvenida. Hola Natalie, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes, amigos televidentes de Tungurahua? Nosotros que semana a semana estamos en este programa de rendición de cuentas, de participación ciudadana, en donde lógicamente todos ustedes tienen la posibilidad de enterarse qué estamos haciendo desde la Asamblea Nacional, cuáles son las leyes que se realizan, los acuerdos y por supuesto cuál es el trabajo que como asambleísta lo vengo realizando por ustedes, en representación de ustedes tungurahuenses, con un compromiso muy fuerte de trabajo con todos mis mandantes. Y precisamente para ratificar este compromiso que usted acaba de mencionar, vamos a ver a continuación un detalle de las actividades que se han realizado durante esta semana. La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, llegó hasta la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional para defender el proyecto de reformas al Código de Trabajo planteado por el Ejecutivo. Específicamente, Vaca hizo referencia a la seguridad social para las amas de casa o trabajadoras del hogar. Sostuvo que este es un derecho consagrado en la Constitución. Dice, el seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesación, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad. Dentro de los beneficios que brinda la seguridad social está la atención médica y jubilación, temas que deben ser claros dentro de la propuesta de reforma, señala Juana Casares, jubilada desde hace 20 años. Pero ahorita yo le veo muy difícil y muy imposible, porque nosotros que ahorita somos jubiladas, no tenemos atención médica. Las pensiones que se nos da es pero para pasar más o menos, para disimularle la vida. Y yo no sé de dónde va a salir tanto dinero para que las mujeres apostemos, porque si se trata de reconocer a la mujer ama de casa, entonces nosotros también como mayores fuimos esposas, fuimos madres, acompañamos, servimos 50, 60 años. Actualmente, si las cónyuges o los cónyuges desean afiliarse a la prestación médica, pueden cotizar con una cotización de 3.41. Eso sigue vigente. Digamos que si una persona quisiera acceder a la contingencia de salud, tendría que cotizar adicionalmente estos 3.41 puntos que están establecidos por ley. Los legisladores escucharon las observaciones planteadas al interior de la Comisión de los Trabajadores. Dejaron en claro que continuarán recogiendo las observaciones al proyecto de reformas. Revisen lo que dice la OIT sobre seguridad social. La seguridad social está básicamente en contingencias, en prestaciones a futuro, como es el tema de muerte por jubilación, por invalidez. Estas son las prestaciones que establece la OIT. Ya en la tarde, quienes asistieron a la comisión legislativa fueron los representantes de los trabajadores cementeros, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y del Parlamento Laboral Ecuatoriano. ¿Cómo hacemos para que la normativa tenga la dosis de equidad laboral por el lado del trabajador que tiene que tener, pero al mismo tiempo que tenga esa dosis de equidad laboral para con el empresario? Se han usado mucho los trabajadores con este tipo de contratación, que se han suscrito 600.000 contratos hasta suscrito. Yo recojo las palabras o la observación que se hizo es, muy bien, de esos 600.000 contratos, ¿cuántos se desahuciaron? Por esa vía se ha evadido durante años los derechos de los trabajadores, y es la eliminación del contrato a plazo fijo y el establecimiento del contrato indefinido como contrato típico de la relación laboral es coherente con la doctrina garantista de los actuales dogmas constitucionales. Para la próxima semana, los comisionados esperan recibir a los representantes del Seguro Social, mientras que para el 22 de diciembre, la Comisión de los Trabajadores prevé aprobar el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de Trabajo. Doctora Carrillo, como pudimos observar, como pudieron escuchar nuestros amigos, ¿qué se realizó? Se realizó desde el día lunes una jornada, a doble jornada, más bien se trabajó en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que usted preside, en esta socialización de las reformas laborales.
¿De qué se trató? ¿Cómo inició esta jornada? Bueno, primero que nada quiero agradecer a todas las organizaciones, a todas las personas que han acudido a la comisión, que desde el 15 de noviembre nosotros estamos trabajando en ese grupo de propuestas de reformas que fue entregado a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo como colegislador. Y dentro de ese contexto nosotros hemos hecho invitaciones a 80 instituciones, la sociedad civil, los sectores, los gremios, los sectores sindicales, por supuesto, los que están a favor, los que están en contra, y dentro de eso nosotros hemos podido recibir información importantísima, observaciones importantísimas. Estamos trabajando casi toda la semana, como tú bien lo dices, a doble jornada, porque queremos entregarle al país, ojalá hasta fines de este año, una propuesta totalmente coherente, totalmente socializada y más allá de eso, con acuerdos a los cuales estamos llegando con los empleadores, con los trabajadores, con los sectores sindicales. Porque ahora, Nati, como tú sabes, la forma de hacer las leyes es diferente. Ahora nosotros podemos tener un proyecto de ley venido desde el Ejecutivo, o como en este caso, un conjunto de reformas puntuales para el Código del Trabajo, pero en definitiva las leyes no vienen directamente desde el Ejecutivo o directamente desde el Legislativo, sino que la vamos construyendo en base del diálogo, en base de los consensos, y nosotros hemos tenido propuestas muy importantes que lógicamente nos permitirá al grupo de 11 asambleístas que conformamos la comisión y de donde yo soy presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, en mejorar la propuesta enviada por el Ejecutivo. Precisamente propuestas. ¿Cuáles son estas propuestas que ustedes han recibido por parte de estas organizaciones que se han sumado a esta socialización? Bueno, han sido, por ejemplo, mira, tuvimos la presencia de un grupo de mujeres que corresponden a colectivos de amas de casa, en donde decían que las utilidades que sean entregadas puedan ingresar en una cuenta especial del IES para que sea administrada exclusivamente para que se entregue a las amas de casa. O sea, el aporte que van a hacer los trabajadores con las utilidades que puedan ser administradas de una manera adecuada. Existía otra propuesta con respecto a que se debe mejorar el concepto de lo que son las sociedades, de lo que son las empresas vinculadas, que se lo debe determinar absolutamente bien, y eso es muy interesante, Nati. Mira, nosotros hemos visto que existen, por ejemplo, grupos familiares o grupos económicos que tienen varias empresas, pero una empresa es la que se dedica, qué sé yo, a la importación de materia prima. La otra compañía que conforma el mismo grupo económico o el mismo grupo familiar se dedica a la producción y el otro a la comercialización. ¿Dónde va a estar el dinero? En la comercialización. Pero la nómina de los trabajadores está en el tema de la producción. Entonces, en el momento en que se reparten las utilidades, en ese momento, ¿quiénes se quedan con las utilidades? ¿Quiénes comercializaban solamente? Es decir, el grupo económico dueño de las empresas, mientras que los demás simplemente entregan su trabajo y dicen no hay utilidades. Entonces, la propuesta que nosotros hemos recibido en la comisión es que se identifique claramente aquello. Nosotros vamos a hacer el planteamiento de que se identifique además la institución que es la responsable de aquello. Es el SRI, es el Ministerio de Relaciones Laborales, es la Superintendencia de Compañías. Tenemos que identificarlo claramente. No vamos, Natalie, a dejar esto en el aire porque creemos que es un derecho que tienen los trabajadores y que tiene que ser totalmente transparentado. En cuanto a las brechas salariales, el límite que se va a fijar. A ver, el tema de las brechas salariales y de las utilidades forma parte de un conjunto de medidas y de reformas que ha enviado el Ejecutivo que parten de un principio básico. Este principio es la búsqueda de la equidad. ¿Qué es lo que ha pasado hasta este momento en nuestro país? Natalie, ¿tú sabías que antes de este gobierno, es decir, hace apenas 7 años,
La persona que más ganaba 67 veces más que la persona que menos ganaba en la misma empresa. ¿Sabías tú, Natalie, que en estos 7 años nosotros hemos bajado casi 30 puntos en esa brecha salarial? Brecha salarial significa la diferencia que existe en la misma empresa entre el que más gana y el que menos gana. Entonces, la propuesta del presidente de la República es que la búsqueda de la equidad tiene que ser que la persona que menos gana, que usted que trabaja en una empresa, que usted que trabaja en una fábrica, que usted que es secretaria, que si usted gana $500, la persona que más gana tiene que ganar un límite de hasta 20 veces más. Eso es la propuesta del gobierno, máximo 20 veces más de lo que usted gana. Entonces, en ese momento se limita. Recordemos, 67 veces más se ganaba antes. Esa era una brecha salarial. Se acorta esa brecha salarial. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo mejores condiciones de vida, entonces por supuesto voy a producir de mejor manera y el país va a crecer. ¿Cuál es? Esto también forma parte de un concepto filosófico. Antes, el capital era lo más importante. Entonces, yo empresario, lo que hago, si es que tengo ingresos, es comprar más máquinas, es irme al exterior, es hacer un edificio más grande, es comprar muebles nuevos, es, no sé, cualquier otra cosa, pero no invierto en los trabajadores. ¿A qué nos obliga esto? A que yo como empresario o como dueño del negocio puedo ponerme el sueldo que yo quiera, pero sé que esa brecha salarial, esa diferencia que existe entre el que más gana y el que menos gana, debe ser revisada. Entonces, no va a haber, digamos que sigue habiendo una gran diferencia entre el de arriba, entre el dueño, entre el gerente, entre el propietario y el empleado, pero eso se está cortando. Esa es la brecha salarial. La propuesta del gobierno es que se va a identificar el trabajador que menos gana en base a un estudio y a un criterio del Ministerio de Relaciones Laborales que tiene que ver con que la empresa, qué número de empleados tiene, cuál es el capital que invierte, si es que es productor o no, cuán grandes son los bienes inmuebles que tiene. Existe una lista de 6 puntos en los cuales el ministerio se va a dar cuenta de qué tipo de empresa es y de acuerdo a eso lo califica para establecer cuál va a ser la brecha salarial. No es lo mismo, Natalie, ser el dueño de una empresa transnacional o ser el dueño de una empresa que tiene 200 empleados que ser el dueño de un taller artesanal que tiene 10 empleados. No es lo mismo. No hay el mismo capital de inversión, no hay la misma maquinaria, no hay el mismo número de trabajadores, no tiene la misma infraestructura. Entonces, el Ministerio de Relaciones Laborales, en base de ese criterio que va a estar totalmente identificado a través de una política absolutamente clara, va a establecer los diferentes negocios y va a establecer cuál puede ser la brecha salarial en cada uno de estos niveles. Nati, es un concepto de la búsqueda de la igualdad. En el momento en que nosotros encontramos o logramos reducir aquello, todos los ecuatorianos vamos a vivir en mejores condiciones. Recordemos... Solo el Ministerio de Relaciones de Trabajo, ahora que se llama Ministerio del Trabajo nuevamente, solamente él va a ser el encargado de analizar y de investigar a todas las empresas, o esto también se va a establecer en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, porque sabemos que hay cuántas empresas a escala nacional, entonces tendría que fijarse, tendría que estar en cada empresa, sí va a abastecerse con todo. Esa es competencia del Ministerio de Relaciones Laborales, por supuesto. La Asamblea Nacional no tiene esas competencias. La Asamblea Nacional tiene 2 competencias, legislar y fiscalizar. Y, por supuesto, la rendición de cuentas que nosotros la hacemos semanalmente a través de radio y televisión. Pero es el Ministerio de Relaciones Laborales como institución rectora de los trabajadores
quien tiene que hacer esto. Por eso es que en cada una de las provincias existe un director del trabajo, a nivel regional existe un coordinador zonal, entonces esto se lo va a hacer territorialmente en cada una de las provincias. No es que exista una sola oficina en Quito, no. El ministerio es un ministerio amplio que tienen todas las provincias sus delegados y cada uno de los delegados de esas provincias tendrán que vigilar el cumplimiento de esta normativa. Doctora, también otro tema en estas de las reformas a la ley de a la seguridad social, que fueron también presentadas en estos 5 ejes que presentó el Ejecutivo el 15 de noviembre. También se ha hablado de las amas de casa, de el trabajo no remunerado, que es del hogar. Estuvo la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca. ¿Cuál fue el pronunciamiento que ella hizo? ¿Cuáles fueron las cifras? ¿De qué manera se va a establecer estos $2 que tienen que aportar cada ama de casa? A ver, esta propuesta, Nati, y amigas oyentes, porque creo que esta respuesta nos interesa mucho, sobre todo a quienes durante mucho tiempo estuvimos trabajando en la casa y que nuestro trabajo no era valorizado. Nati, mira, yo te pregunto a ti y les pregunto a ustedes. A ver, antes nos preguntaban a nosotros, a ver, ¿en qué trabaja tu mamá? No, mi mamá no trabaja. Mi mamá pasa en la casa. O a la misma persona, ¿no? Señora, ¿usted en qué trabaja? No, yo no trabajo en nada, yo paso en la casa arreglando, haciendo los quehaceres domésticos. O sea, mira, esto es un cambio cultural. Esto va mucho más allá de la ley. Esto es un tema de valoración del trabajo que se realiza en la casa, sea del hombre o de la mujer. Por supuesto, hay muchas más mujeres que se dedican a los quehaceres de la casa que los hombres, pero es un tema de hombres y mujeres que trabajan en la casa. Si es que la mamá no se queda trabajando en la casa, eso posiblemente no permitiría que los hijos salgan a trabajar, que el esposo salga a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ahora hemos pasado de simplemente una conceptualización o de un discurso de defensa a las mujeres a hacer efectivos esos derechos y esa visualización que se tiene, incluso del trabajo a la casa. Y no solo eso, Nati, sino que lo importantísimo de esto es que ahora ese reconocimiento del trabajo en el hogar representa el 15% del Producto Interno Bruto, mucho más que el ingreso que produce el petróleo, fíjate tú. O sea, cómo el trabajo en el hogar es tan importante para la producción de nuestro país y para el surgimiento de nuestro país. Entonces, ¿cómo no va el Estado a cumplir con su rol social? Y va a pagar efectivamente a esas mujeres, a usted, señora, a usted, que antes su trabajo no era reconocido. Ahora ese trabajo que usted realiza de levantarse a las 4 de la mañana a preparar el desayuno o a las 5 de la mañana, mandar a los guaguas a la escuela, luego que regresan de la escuela, mientras lavar, planchar, cocinar, ver las tareas de los niños. ¿A qué hora se acuesta una mamá que pasa en la casa todo el día? 5 de la mañana se levanta, se acuesta a 11 de la noche, rendida, ¿no? O sea, es una actividad muy fuerte. Ahora a esa mujer se le va a hacer un reconocimiento. Entonces, también dentro del principio de la equidad, lo que se está haciendo es que a las mujeres, por ejemplo, del quintil de pobreza 1, ¿cuáles son las mujeres del quintil de pobreza 1? Las que reciben en este momento el bono. 450,000 mujeres reciben en este momento el bono de desarrollo humano. Ya. A esas 450,000 mujeres se les va a decir, señora, usted quiere que del aporte que ya le da el Estado de $50 mensuales, de los $50 que le dé el Estado, ¿quiere usted aportar $2 de estos 50 que ya le da el Estado para seguridad social? La señora de manera voluntaria dice sí o no. Perfecto, sí. Aporta $2 que ya le dio el Estado. Y aparte de eso, el Estado le va a dar $9. ¿Ya? Y con eso se va y esa persona va a tener tres derechos fundamentales.
va a tener un beneficio de jubilación patronal que llega a $76 al mes, va a tener un beneficio de invalidez, puede ser incapacidad total o parcial, y muerte. ¿Quiénes van a recibir en el caso de muerte? Los hijos. Entonces está protegiendo al núcleo familiar. Vejez, invalidez y muerte son los 3 beneficios que usted va a recibir pagando $2 al mes. ¿Qué tiempo va a aportar? 20 años. Sí, 20 años. Y ahora nosotros escuchamos que hay gente de la oposición que dice, ¿cómo puede ser posible que tengan que esperar 20 años? A ver, primero que nada, por primera vez se reconoce el trabajo. Segundo, por primera vez el Estado, mira, en este caso, ni siquiera esos $2 aporta la ama de casa, porque a la final el Estado le dio los 50 donde se reducen los $2. Le aporta y por primera vez va a tener. Pero, Nati, ¿sabías tú que el 70% de mujeres son menores de 45 años? Esos son los datos, tú lo decías hace un momento, que dijo Cecilia Vaca, ministra de Coordinación Social. El 70%, o sea, 7 de cada 10 mujeres son menores de 45 años. Esas son las personas que se van a beneficiar. Es que 3 personas no. Sí, lamentablemente 3 personas no. Sí, pero ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? O por decir que no se va a dar al 100% en este momento no lo hacemos. Tomemos la decisión nosotras. ¿Asumimos que esto es positivo o no? Por supuesto que es positivo, pero no le podemos hacer juego a la oposición y solamente por el hecho de que digan al 100% de mujeres no, porque hay mujeres que ya posiblemente tienen 60 años y no van a vivir hasta los 80, entonces no sirve de nada. Vamos a dejar a un lado este hermoso derecho que para mí, Nati, es un gusto estar en este momento siendo presidenta de una comisión que va a decidir aquello. Cuando durante 20 años yo trabajé en mi oficina en la ciudad de Ambato, la misma oficina que tengo ahora, en la calle Sucre y Pasaje Rodó, trabajando con mujeres, con víctimas de violencia, con aquellas mujeres que eran olvidadas. Nati, 20 años trabajé con esas mujeres y ahora tener la oportunidad que me ha dado la vida, que me han dado ustedes al nombrarme como asambleísta, de poder lograr esto en favor de las mujeres del país, o sea, te juro que me llena de emoción, porque es como que la razón de ser del trabajo que estoy desarrollando se está cumpliendo. Acerca de lo que acaba de mencionar, doctora Carrillo, vamos a escuchar a continuación el detalle también de esta información. La propuesta de reforma al Código de Trabajo planteada por el Ejecutivo busca que las amas de casa contribuyan con un porcentaje para su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social frente a otro valor que le corresponde al Estado. Así, la propuesta señala que para la afiliación voluntaria, la ama de casa que recibe el bono de desarrollo humano pague al Seguro Social $2 mensuales y el Estado un restante de $9. Esta propuesta no fue bien recibida por la Asamblea de Mujeres Populares diversas del Ecuador. No estamos demandando un subsidio porque estamos pidiendo que se reconozca que nosotras trabajamos, que nuestro trabajo genera riqueza, que si mañana las mujeres decidimos quedarnos en la cama y no hacer ningún trabajo, la economía de este país no podría funcionar. Para la Asamblea de Mujeres Populares, el contribuir $2 mensuales al IES para una ama de casa de escasos recursos económicos significaría un quebranto en su economía, por lo que plantean una alternativa. Modificando el artículo 9 de la presente ley, se incorporaría lo restante de la utilidad de los trabajadores de las empresas estratégicas. No estamos afectando la utilidad de los trabajadores de las empresas estratégicas, sino que una vez que se haya cumplido con el porcentaje que les corresponde, lo restante se incluye en un fondo de seguridad social para las amas de casa. Según cifras del Ejecutivo, con las reformas al Código de Trabajo, cerca de 1.500.000 amas de casa serían afiliadas al IES.
Por otro lado, la Comisión de lo Laboral de la Asamblea Nacional recibió a los representantes del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, y de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS. Allí presentaron sus observaciones en cuanto a la elección de autoridades de los sindicatos a través de elecciones universales. En el concepto de que tienen que ser parte de la organización para poder ser elegidos y ser representantes. Evidentemente, una cuestión de esta naturaleza, nosotros no estamos de acuerdo. Otro aspecto que corresponde al proyecto de reformas al Código de Trabajo obedece al despido por distinta orientación sexual. Dayan Rodríguez, del colectivo Silueta X, pide que se garantice la estabilidad laboral. Por ejemplo, en el último párrafo, nosotros hemos creído prudente que adicional a que la persona, evidentemente, si es despedida por este criterio de discriminación, no sea despedida, sino evidentemente reincorporada luego de un proceso judicial al trabajo. Eso me pasó a mí incluso con el Hotel Oro Verde hace como 5 años atrás. Las observaciones fueron planteadas al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, que continúa con el proceso de construcción del informe para primer debate del proyecto de reformas al Código de Trabajo, texto que estaría listo hasta el 22 de diciembre. Doctora, luego de haber observado, de haber escuchado las observaciones de las diferentes personas que intervinieron en estas socializaciones, otra pregunta que está flotando desde el 15 de noviembre es si el Estado tiene presupuesto suficiente para poder financiar esta inclusión y este subsidio. Gracias, Nati, por esa pregunta, porque otra de las cosas que hemos escuchado es decir que el gobierno no tiene dinero, que aquí ahorita lo que se quiere es meterle la mano a los trabajadores. Mira, durante 4 años el Ministerio Coordinador de lo Social ha hecho un análisis sobre este tema. Para la incorporación, porque esto es un tema que forma parte de lo que dice nuestra Constitución y de lo que forma parte de lo que es la filosofía de un proyecto político que por supuesto quiere beneficiar a las mujeres. 201 millones significa el financiamiento de ayudar a 1.800.000 mujeres. Que al ayudarles a 1.800.000 mujeres, lo que estamos haciendo es cambiando en nuestro país las cifras de lo que significa la pobreza y la desigualdad. Por supuesto que existe financiamiento. Pero les oímos que dicen, lo que pasa es que ahora eliminaron de lo que antes decía que el 40% debe ser entregado al IES y ahora eliminaron eso. Sí, es verdad, se eliminó. ¿Sabes por qué, Nati? ¿Saben por qué? Porque puede ser más lo que se necesite. Nosotros no podemos ponerle una camisa de fuerza al aporte que debe entregar el Estado al IES para financiar esto. Puede ser más o puede ser menos, pero lo cierto es que en la práctica es el Estado y es el gobierno y por supuesto es la Asamblea Nacional la que está tomando la decisión de que el tema de seguridad social no es solamente un tema de salud. Porque antes pensábamos y asociábamos a seguridad social es un tema de atención médica. No, ahora estamos abriendo ese abanico de posibilidades y ahora decimos, el tema de salud es importante y por eso ahora existe un sistema de salud integral. Ahora yo me puedo ir a un hospital y en ese hospital, si es que no hay las herramientas, los médicos, los instrumentos, lo que sea necesarios, incluso puedo ser atendida al IES y el Estado le paga al IES mi atención. Y ahora me dirán, sí, pero cuando uno se va al IES le dan cita para después de 3 meses, de 6 meses. Es verdad. Y eso es algo que debemos cambiar y eso es algo que se está trabajando. Pero es que claro, Nati, antes, primero que nada, lo público era lo peor. Ahora lo público es significado de eficiencia y de excelencia. Entonces, por supuesto, la gente ahora acude a lo público, lo que antes no lo hacía, acude a lo público. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dejaron? Nos dejaron un déficit de hospitales. No habían hospitales, no habían centros de salud que funcionaban.
ahora se está implementando en los cantones, en las parroquias, centros de salud, hospitales. Nosotros, Nati, aquí en la provincia del Tungurahua, y eso, valga la oportunidad, yo quiero agradecer a la ministra de Salud porque nos ha dado oídos cuando nosotros le pedimos que se construya un hospital en Salazaca, un hospital intercultural. Tenemos hospital en Quero, hemos mejorado el centro de salud. Ahora estoy promoviendo y trabajando para que realmente funcione el centro de salud en Quizapincha, etcétera, ¿no es cierto? Entonces tenemos y vamos avanzando en el tema de salud. Pero aparte de eso, Nati, ahora se entiende, ya te digo, como un abanico, y ahora se está fortaleciendo esos otros factores que forman parte de la seguridad social. Sí existe financiamiento, Nati, no se está tratando de meterle la mano al bolsillo a los trabajadores, y nosotros estamos absolutamente comprometidos en hacer un trabajo en beneficio de las grandes mayorías. Y cabe señalar para finalizar este segmento que esta propuesta la elaboraron con miras de 40 años de sostenibilidad del IES. Doctora, y ya para finalizar, Tungurahua tiene la palabra. Coméntenos, aparte de estas socializaciones, se han realizado también eventos por parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Un breve resumen de cuál fue el primero y que en esta semana se llevará el segundo. Bueno, nosotros efectivamente dentro de este proceso hemos tenido eventos académicos. El uno se llevó a efecto el día jueves, un tema técnico sobre la información que nos entregaron las diferentes instituciones como el INEC, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Coordinación Social, sobre la sostenibilidad y sobre el porqué del tema de las brechas salariales y el tema de las utilidades. Y en el día jueves de esta semana, el día miércoles de esta semana, vamos a realizar un evento con las amas de casa para precisamente tener muy claro cuál es la sostenibilidad, cuál es el fundamento y cuáles van a ser los beneficios que van a tener estas reformas en materia de seguridad social en beneficio de las personas que trabajan en el hogar y que no tienen una remuneración. Les esperamos entonces este miércoles 17 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en el ex Senado de José Mejía Lequerica en la Asamblea Nacional en la ciudad de Quito. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado y por haber compartido esta importante información a escala nacional con todos nuestros amigos tungurahuenses. Muchas gracias a ti, Natalie, un abrazo para todos y como siempre recuerden que Tungurahua tiene la palabra. Muy buenas noches, un excelente inicio de semana.